media hora final de Con Sentido Común y nos visita Julio Burtman, ya habitué de Con Sentido Común. Es un gran placer para nosotros recibirnos. Se ha levantado prácticamente de la cama para venir para acá, ¿o no? Buen día. La radio no cesa. Claro, exactamente. ¿Estás mejor? Bueno, tengo acá la voz un poco tomada. Hace unos días no se te entendía nada, por lo que me contaban, me contó Gonzalo. Bueno, Julio, te vamos a hacer hablar poco entonces, pero no hay problema. Pero 2 o 3 temitas rápidos. Esta semana más tranquila, por lo menos en la superficie no hubieron grandes cosas. Ayer sí otro encontronazo más entre Mauricio Macri y ahora el presidente Milei. Antes ellos se evitaban y el problema eran con los que tenían a los costados. Ahora ya el enfrentamiento es un poquito más directo. ¿A dónde está yendo eso? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, yo creo que están en un marco de negociación. Sí. Creo que tenemos por delante las elecciones en Buenos Aires, el 18 de mayo, donde está muy empatado todo. Hay una especie de triple empate hoy entre la candidata de Mauricio. ¿Puede ganar cualquiera? Puede ganar cualquiera, entre Adorni, Santoro y Los Penato. Y bueno, en una segunda línea vienen Larreta y Marra, y la izquierda. Y yo creo que el tono actual es ese, ¿no? Para los dos, la elección en Buenos Aires es fundamental. Imagínate un escenario de Macri saliendo tercero en este triple empate, aunque sea por 2 puntos. Para Macri va a ser un escenario, casi te diría, ofensivo. Por lo tanto, creo que hoy Macri está tratando de capturar el ánimo de confrontación con Milei. Pero entonces hasta ese momento va a seguir así. Yo creo que sí. Hasta mayo inclusive no le veo alternativa. ¿Hay tiempo después de la elección en Cava para cerrar un acuerdo en Buenos Aires o se va a cerrar en paralelo? Porque también no tendría mucha lógica, ¿no? Se están peleando con todo por Buenos Aires y al mismo tiempo arreglan en paralelo. ¿Van a terminar arreglando con Macri o van a arreglar con otros integrantes del PRO en Buenos Aires? Y van a arreglar, pregunto, ¿no? Mira, yo creo que en Buenos Aires está la siguiente complejidad, y es que la elección se desdobló, pero se desdobló para septiembre, o sea, muy cerca de la otra. Yo creo que si se hubiera desdoblado más, o sea, si se hubiera adelantado a julio, agosto, ahí creo que no hubiera habido alianza para la provincial, pero sí para la nacional. La gran duda es qué va a pasar ahora porque hay mucho tiempo y no sabemos para qué lado van a correr las tendencias, pero para el PRO hoy sería más negocio hacer acuerdo con la UCR a nivel provincial y luego hacer acuerdo con la Libertad Avanza a nivel nacional, porque la UCR en la provincia de Buenos Aires tiene todavía un cierto poder territorial, sobre todo en el interior de la provincia, mientras que la Libertad Avanza no tiene nada. No tiene nada. Y la elección provincial, la Libertad Avanza mucho no le sirve al PRO. El problema es que, digamos que el PRO tampoco tiene una situación de tanta fuerza como para negociar en términos de su propia conveniencia con Milei, porque hoy Milei es que se considera el más fuerte. Así que yo creo que este clima que estamos viendo estos días va a durar unos cuantos meses, porque lo que hay por delante son negociaciones y más negociaciones. Claro. Y cada vez que lo ves así, sacándose un poquito la ficha, es porque se están midiendo para negociar. La elección provincial de Buenos Aires no aporta mucho, entonces, es como la de Cava. Mirá, muy local. Es local, pero para mí va a ser revolucionaria, porque va a implicar que la provincia de Buenos Aires se va a hacer más provincial, cosa que nunca había pasado. Claro, va a ser novedoso por lo pronto, ¿no? Totalmente novedoso, y estamos hablando de la provincia que es el 40% del electorado argentino. Si se crea una provincia con un perfil más provincial, te diría también que va a ser una perturbación para la Argentina, porque una de las pocas anclas en la que se venía sosteniendo la gobernabilidad económica argentina era que la provincia de Buenos Aires nunca era un problema. O sea, las que protestaban eran, bueno, Santa Fe, Córdoba, las provincias grandes con intereses propios y aparte con reclamos a la nación en el marco de la fiscalidad federal. Pero Buenos Aires siempre era como la que se tragaba el sapo, por decirlo así, porque estaba, vamos a decirlo así crudamente, medio colonizada por la nación, ¿no? Recordemos que todos los gobernadores del siglo XXI eran casi puestos a dedo por el presidente, eran todos porteños además, ¿no? Rucauf, Kicillof, Scioli,
María Eugenia Vidal, eran todos como delegados presidenciales prácticamente, y eso era un poco también funcional a cómo eran las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Ahora, si liberás, digamos, si abrís la caja de Pandora de la provincialización de la elección, o sea, si desdoblás y haces que los intendentes, los poderes territoriales de la provincia, que son muchos y muy potentes, tengan agenda propia, como pasa cuando desdoblás, ahí creo que vas a tener una provincia bonaerencista igual que la provincia de Santa Fe, santapecinista o cordobesista. Sí. Y eso, digamos que nos lo bancábamos como país con las provincias hasta acá. Pero con Buenos Aires en ese juego, para mí va a ser pesado. Ah, mira. Bueno, el martes está previsto... Ya, perdón, ¿sí? ¿No? Que Kicillof haya puesto el cuadro de Juan Manuel de Rosas en su despacho, sí. Para mí es todo un dato, como diciendo, mira, no guarda que yo me puedo... Se lo regaló Alberto Fernández. Yo me puedo convertir en el Rosas de... Digamos, un Rosas es algo perturbador, porque es cuando la provincia de Buenos Aires contra el resto del país... es una discusión importante, sí, ¿no? Sí, sí. Por eso siempre se la tuvo colonizada la provincia, ¿no? La provincia tranquilita. Bajo control, por lo menos. No despertemos al oso. Sí. Bueno, una buena mirada a eso, hay que estar atentos. Te decía, el martes aparentemente van a estar las interpelaciones por el tema del criptoescándalo, de la meme coin, no sé, llamémosle como sea. Ese tema que no quedó suficientemente aclarado nunca, está todavía en una nebulosa, en su momento le generó un daño al gobierno y lo desestabilizó, lo noqueó, digamos, lo puso groggy, me parece. ¿Puede volver a instalarse eso ahora? Mira, yo ese daño no lo vi tanto, a mí en mis encuestas me da que cayó algunos puntos, pero pocos. Y otra cosa que me da las encuestas era que mucha gente no entendió bien qué había pasado. Sí, no se entendía. Las criptomonedas eran algo medio etéreo para la mayor parte de los argentinos, y yo creo que, digámoslo así, el gobierno zafó esa, porque fue su primer escándalo, entre comillas. Sí. El presidente creo que le explicó en términos más o menos convincentes, como diciendo, miren, habré sido incauto, pero no fui ladrón, eso fue un poco lo que dijo en la tele, cuando hizo la entrevista en aquel momento. Y yo creo esto, que lo había zafado. Ahora, qué digo, si el tema sigue ahí dando vueltas, ¿no? Horadando la piedra con una gotita, ahí sí me preocuparía que como que el tema no termine de morir, ¿no? Claro. Me preocuparía, quiero decir, desde el punto de vista de la imagen presidencial, que es algo muy importante para la Argentina de esta época, ¿no? Sí, sí. Tenemos un gobierno que no tiene gobernadores, ya lo sabemos, pero hace falta recordarlo, ¿no? No tiene gobernadores, tiene bloques exiguos, tiene una oposición que está muy... La oposición sobre todo del Frente para la Victoria / Frente de Todos, Unión por la Patria, que está muy en contra de lo que hace Milei, no es una oposición que acuerda algunas cosas y otras no, se opone a todo. O sea, en ese contexto, la popularidad de Milei fue muy importante. Y si este tema del criptoescándalo, digamos, empieza a poner en duda la ética del presidente, creo que sería un tema. Yo creo que no va a prosperar demasiado, pero bueno, qué sé yo. En este clima que estábamos comentando hace unos minutos, de que hay un desacuerdo entre el presidente y sus aliados naturales, sí, y que hay aparte competencia por delante, no sea cosa que este tema también se vaya de las manos. Claro, un ariete, ¿no? Claro, sí. Bueno, por último, Julio, así te dejamos descansar y a tu garganta. En Santa Fe, el gobernador Puyaro llamó a las otras fuerzas que tienen representación en la Asamblea Constituyente para tratar de conciliar una fecha. La mayoría de la oposición, o por lo menos los que fueron, y de lo que se sabe de los que no fueron, quieren pasarla para el año que viene, pero da la impresión de que el gobierno tiene la decisión tomada de hacerla este mismo año. ¿Qué sabes de eso? Bueno, como ya sabemos, el gobernador ganó las elecciones con buena distancia sobre el resto, pero no tiene la mayoría propia en la Asamblea. Va a tener que negociar con estas fuerzas poco ortodoxas para lograr el quórum y lograr aprobar lo más importante. Y lo que tiene es una oposición en la Asamblea, que son el neokirchnerismo, el neoperonismo y los libertarios, que no le van a entregar nada. Yo tengo la impresión de que los opositores quieren postergar la elección para ver si el gobernador pierde en octubre. Claro, claro. Y en ese caso decirle, mire, usted perdió en octubre,
ahora a la locomotora la vamos a traer para este lado, usted no va a tener la reelección. Y en ese marco, obviamente, el gobernador quiere adelantar la negociación para que por lo menos pase ahora, aunque sea por un voto, con la locomotora Liberación. Claro, todo pasa por ahí, después o antes de las elecciones, para saber cómo va. Yo creo que sí, porque creo que la especulación es que para octubre la elección nacionalizada va a enfrentar más oposición el gobernador, ¿no? Se imaginan a Milei apoyando abiertamente, esta vez sí, a los libertarios, tal vez Cristina metiéndose, apoyando abiertamente y Kicillof metiéndose abiertamente en la elección. Yo creo que en ese clima muchos apuestan a eso, a que el gobernador pierda las elecciones de octubre. Y en el interín hay que ver cómo se arman las listas también, ¿no? Las listas de diputados. Sí, yo creo que un gran interrogante es quiénes van a ser. Bueno, digamos que el espacio de Más Santa Fe, etcétera, va a tener candidatos. No sé quién va a representar al gobernador, honestamente. No va a estar él ahí para estar en la lista. Lógicamente. Y tampoco sé bien quién va a ser el candidato de la Libertad Avanza, porque bueno, ya se demostró que tiene una figura fuerte que vende, que es la de Aleart. Sí. Pero me parece que si lo quiere mandar al Congreso lo están sacando de Rosario. Antes de ser concejal ya ponerlo diputado no y aparte sí, sería muy casta, digamos, todo esto de... Efectivamente. Pero también bueno, en Unidos habrá que ver cómo se arma esa lista, ¿no? Porque la lista de diputados nacionales, una cosa es vender o vendernos que sirve para conducir la provincia, que estén todos mezclados, socialistas, pro radicales de un lado, radicales del otro. Y otra cosa, bueno, la lista nacional no puede ir mezclada así, no puede tener esa mezcla, porque tendría un discurso uno más cerca del gobierno nacional, el otro totalmente en contra del gobierno nacional. ¿Cómo se arma esa lista? Por un lado, es así como decís vos, en Unidos hay gente que es casi oficialista, y está el diputado Paulón, que es totalmente opositor. Exactamente. Ahora, por otra parte, el gran riesgo que enfrenta el gobernador es que se instale la idea de que Unidos se va desgranando, porque ¿qué pasaría si se logra algún tipo de entendimiento, que no es nada improbable, entre la Libertad de Avanza y el PRO para octubre? Mauricio Macri fue un apoyo importante del gobernador en esta elección, sí, aun cuando tal vez mucho no sirvió, pero bueno, porque la verdad que no le aportó mucho voto Macri a Puyaro, pero está también el tema de que cuando él compite en la primaria, de 2023, tenía enfrente a Lozada y Angelini. Lozada más o menos lo apoyó en esta de constituyentes, más o menos, ahí lo apoyó a Ciro Seiza, pero tal vez no mucho a Puyaro. Pero bueno, Angelini estaba con los libertarios y de hecho es como una suerte de amigo de Aleart. Y eso deja la sensación de que Puyaro no es más el gobernador del 58,7, sino que es el gobernador que ya tiene la coalición menguada. Por eso para Puyaro es muy importante, me parece, tener la coalición lo más grande posible para octubre. Así que tiene este dilema, ¿no? Por un lado, que vos planteás correctamente, que tiene que ser más homogéneo en punto de vista político-ideológico, y por otro, que si se instala la idea que Unidos es no tan unida, ahí se le van a animar cada vez más al gobernador, sí, ¿no? Sí. Un dilema importante. Van a pasar muchas cosas de acá a octubre, entonces. De todo va a en pasar. el país y aquí en Santa Fe. Julio, muchas gracias, que te mejores pronto. Esperemos lo mismo, gracias. Gracias por venir. Bueno, Julio Burtman con nosotros, nos vamos a una tanda.